Buenas noches. Bienvenido a México sin filtros, el espacio donde analizamos los acontecimientos más relevantes del país con mirada crítica y sin concesiones. Hoy, la jornada informativa nos lleva a revisar desde operativos de gran escala en Sinaloa hasta tensiones internas en Morena, pasando por nuevas alertas sobre la violencia estructural en el país. También abordamos temas que cruzan los límites entre la política, el crimen y la vida pública de figuras que alguna vez estuvieron en el centro de la admiración nacional. Son hechos que, más allá del titular, nos obligan a cuestionar el rumbo, los resultados y la profundidad real de las transformaciones que tanto se anuncian. Comenzamos. Operativo en Sinaloa deja más de 1.400 detenidos y 1 millón de pastillas de fentanilo aseguradas. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó este fin de semana sobre los avances de un megaoperativo contra el crimen organizado en Sinaloa, que ha dejado hasta ahora un saldo de 1.487 personas detenidas, más de 1 millón de pastillas de fentanilo aseguradas y 32 laboratorios clandestinos desmantelados. La operación, que se ha extendido durante varias semanas con el apoyo del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y autoridades locales, se considera uno de los despliegues más amplios de los últimos años en el noroeste del país. Según lo declarado por Harfuch, también se han decomisado más de 6 toneladas de metanfetamina, armamento de alto poder, vehículos blindados y aproximadamente 200 millones de pesos en efectivo. El funcionario explicó que la estrategia se basa en la inteligencia militar, el trabajo interinstitucional y el monitoreo satelital para localizar laboratorios y rutas de distribución. Aseguró que los golpes a las finanzas de los grupos criminales están debilitando su capacidad operativa en la región, aunque evitó dar nombres de organizaciones específicas. Sinaloa, considerado uno de los principales centros de producción de drogas sintéticas del continente, ha sido históricamente el bastión del cártel que lleva el mismo nombre. Expertos en seguridad señalan que la zona montañosa del Triángulo Dorado sigue siendo clave en el procesamiento y tráfico de fentanilo, sustancia que ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos. Aunque los resultados del operativo son relevantes, persisten cuestionamientos sobre la sostenibilidad de estas acciones y su verdadero impacto a largo plazo. Analistas advierten que sin un seguimiento judicial sólido y una estrategia social complementaria, las estructuras criminales tienden a adaptarse y reconstruirse con rapidez. La magnitud de este despliegue demuestra que hay capacidad de respuesta del Estado. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Estos números representan un punto de inflexión o solo una pausa temporal en el ciclo de impunidad? Adán Augusto López reaparece en el Consejo Nacional de Morena tras días de polémica. Luego de varios días de especulación y señalamientos en su contra, Adán Augusto López reapareció públicamente este fin de semana durante la sesión del Consejo Nacional de Morena, realizada en la Ciudad de México. Su presencia marcó un momento clave para su imagen política, luego de que saliera a relucir el nombre de su cercano colaborador Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad de Tabasco, en presuntos vínculos con grupos del crimen organizado. El exsecretario de Gobernación y actual senador electo fue recibido por la cúpula morenista en medio de un ambiente mixto. Por un lado, el respaldo tácito de algunas figuras clave del partido, y por otro, la incomodidad latente ante las recientes controversias. Adán Augusto no hizo declaraciones extensas ante medios, pero en su discurso interno reafirmó su lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación y pidió no caer en distracciones mediáticas que buscan, según él, debilitar la unidad del movimiento. Durante el evento, también se discutieron lineamientos sobre la reorganización interna del partido rumbo al próximo sexenio. Sheinbaum, presente en la sesión, evitó referirse al caso específico de Bermúdez, pero insistió en que su gobierno no tolerará vínculos con el crimen y que la transparencia será una prioridad. La reaparición de López Hernández ocurre en un momento en el que su figura parecía estar en pausa. Con aspiraciones de mantenerse vigente dentro del círculo más cercano al futuro gobierno, su regreso al escenario público podría interpretarse como un intento de recomposición política antes de asumir su escaño en el Senado. Analistas coinciden en que su influencia dentro del partido aún es considerable, pero que su margen de maniobra dependerá en gran medida de cómo evolucione el caso Bermúdez y de su capacidad para tomar distancia sin romper lealtades. En política, los silencios pesan tanto como las palabras. Y el regreso de Adán Augusto, aunque mesurado, sugiere que aún no está dispuesto a salir de escena. ¿Entró el CJNG a Sinaloa? Defensa responde tras aparición de mantas con amenazas.
La aparición de varias mantas firmadas presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en distintos puntos de Sinaloa generó este fin de semana inquietud entre la población y especulación sobre un posible avance de esta organización criminal en territorio históricamente controlado por el Cártel de Sinaloa. En respuesta, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que no hay indicios sólidos de que el CJNG haya entrado con estructuras operativas formales al Estado. Durante una conferencia de prensa, el general indicó que las mantas podrían tener un propósito propagandístico, orientado a generar miedo o desinformación. Hasta ahora no se tiene detectada presencia real del grupo en esa zona, ni movimientos armados relacionados, puntualizó. Las mantas, colocadas en puentes y caminos de al menos 3 municipios, contenían amenazas directas y mensajes de advertencia dirigidos tanto a rivales como a supuestos colaboradores de otras organizaciones. El contenido ha sido analizado por las áreas de inteligencia de la Sedena y la Guardia Nacional, sin que hasta el momento se confirme su autenticidad o autoría real. Sinaloa ha sido tradicionalmente considerado un bastión del grupo fundado por Joaquín El Chapo Guzmán y actualmente encabezado por distintos liderazgos. La posible incursión del CJNG generaría una nueva fase de confrontación criminal que podría escalar a niveles de violencia más altos, como ha ocurrido en otras entidades del país. El gobernador Rubén Rocha Moya también restó importancia a las mantas y llamó a la población a no dejarse llevar por rumores. Sin embargo, algunas voces locales advierten que este tipo de mensajes no deben tomarse a la ligera, especialmente en contextos donde el narco ha hecho del mensaje público una herramienta de control. La guerra entre cárteles no solo se libra con armas, también se combate en el terreno simbólico, donde el miedo y la percepción pueden ser tan eficaces como una emboscada. Y cuando la duda queda sembrada, la seguridad pública ya empieza a perder terreno. Uso de armas de fuego y violencia en Sinaloa supera la media nacional en la mayoría de los delitos. CESP. Sinaloa continúa siendo una de las entidades más afectadas por la violencia armada en México. De acuerdo con un informe reciente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, CESP, la mayoría de los delitos registrados en la entidad durante el primer semestre de 2025 fueron cometidos con uso de armas de fuego y con un grado de violencia superior al promedio nacional. El estudio, basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revela que delitos como el homicidio doloso, el robo de vehículo, el robo a comercio y la extorsión presentan en Sinaloa una incidencia particularmente violenta. En el caso de los homicidios, el 78% se cometieron con arma de fuego, mientras que el promedio nacional se ubica en 70%. Además, se advierte que los actos delictivos en el estado suelen acompañarse de un mayor nivel de intimidación o daño físico. En delitos como la extorsión o el robo con violencia, los agresores muestran patrones más agresivos, lo que indica no solo la presencia de crimen organizado, sino también una normalización del uso de la fuerza como método cotidiano de intimidación. El CESP alertó que, si bien las cifras globales de incidencia pueden parecer estables o incluso a la baja en algunos rubros, la naturaleza de los delitos ha cambiado, son más letales, más directos y, en muchos casos, más crueles. Esto, advierten, tiene un impacto directo en la percepción ciudadana de inseguridad. En respuesta, autoridades estatales han señalado que ya se están reforzando operativos conjuntos con fuerzas federales y que se dará prioridad al desarme y a la intervención en zonas de alta conflictividad. Sin embargo, organizaciones civiles han reclamado una estrategia más profunda que incluya prevención, reconstrucción del tejido social y mayor presencia institucional. Los números no solo hablan de delitos, hablan de cómo se vive o sobrevive en regiones donde portar un arma se ha vuelto parte de la rutina del crimen. En Sinaloa, la violencia no es la excepción, es el modo predominante. Julio César Chávez Jr. habría participado en el secuestro de una mujer en Sinaloa, según Blog del Narco. El exboxeador Julio César Chávez Jr., hijo del legendario campeón mexicano, vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por un presunto involucramiento en el secuestro de una mujer en el estado de Sinaloa. Así lo reveló una publicación del portal Blog del Narco, que cita fuentes cercanas a la investigación. De acuerdo con la información difundida, Chávez Jr. habría participado directamente en la privación ilegal de la libertad de una joven mujer en la ciudad de Culiacán. El móvil del hecho aún no está claro,
pero se menciona que podría estar vinculado a temas personales y presuntos abusos relacionados con consumo de drogas y violencia doméstica. La víctima, según el reporte, logró escapar y presentar una denuncia, lo que habría detonado una investigación en curso. Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ni se ha emitido una orden de aprehensión contra el exdeportista. Sin embargo, el caso ha generado una fuerte reacción mediática y ha reavivado el debate sobre la conducta errática que ha marcado la vida pública de Chávez Jr. en los últimos años. Cabe recordar que el exboxeador ha enfrentado múltiples episodios de crisis personal, incluyendo problemas con sustancias, ingresos a clínicas de rehabilitación, conflictos familiares y diversas polémicas legales, tanto en México como en Estados Unidos. Su padre, Julio César Chávez, ha hablado abiertamente en distintas ocasiones sobre la lucha de su hijo contra las adicciones. La gravedad de estas nuevas acusaciones, de comprobarse, podría derivar en consecuencias penales serias y terminar por cerrar definitivamente cualquier intento de regreso a la vida pública o deportiva de Chávez Jr. El caso, aún en proceso, es un recordatorio de cómo la fama mal gestionada y el abandono institucional pueden convertir a figuras prometedoras en historias marcadas por la destrucción. Y en este escenario, la justicia, como el boxeo, no debería depender del apellido. Así concluimos esta edición de México sin filtros. Las cifras, los discursos y las apariciones públicas de hoy nos dejan ver un país en el que la narrativa oficial busca imponerse ante una realidad que insiste en mostrar otra cara, una cara marcada por la violencia, la impunidad y los silencios incómodos. En medio de operativos, declaraciones y escándalos, el ciudadano sigue siendo espectador y víctima. Por eso, informar con claridad es más necesario que nunca. Gracias por acompañarnos. Si este contenido te pareció útil, te invitamos a compartirlo, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte. Aquí seguimos, analizando los hechos, sin adornos ni filtros. Hasta la próxima.